Actividad que ha sido denominada Conferencia Recuperación de la Nacionalidad Española perdida en el 98, la hoja cubana. Esta actividad ha sido coordinada por el Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos del recinto de Barranquitas, en colaboración con el señor Víctor Colón Sayas, maestro de Historia en el Departamento de Educación de Puerto Rico, la Asociación Cultural en Acción y su presidente Luis Mulio Sánchez y La Voz Borinquen. Esta charla girará en torno al artículo 9 del Tratado de París de 1898, bajo el cual se despojó a los puertorriqueños y cubanos de la ciudadanía española. Reconocemos en la tarde de hoy la presencia del doctor Juan Anegrón Berríos, rector del recinto de Barranquitas, la doctora Brenda Burgos Rivera, decana de Asuntos Académicos, a quienes excusamos, señores y señoras decanos del recinto de Barranquitas, el reverendo Arnaldo Cintrón Miranda, director de Capellanía Universitaria, señor Michael Arista y doctor José Hernández, conferenciantes invitados, el señor Víctor Ortiz Sayas, estudiantes, facultad, personal administrativo, a los presentes y a los que están conectados de forma virtual, bienvenidos todos, agradecemos su presencia en la tarde de hoy. Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es Víctor Colón Sayas. Y estoy aquí muy agradecido con la presencia de todos ustedes, muy en particular a los jóvenes. Definitivamente me llena de esperanza el que tanto joven se presente con nosotros y en términos generales, pues gente entusiasmada con este proyecto. Me piden que presente a nuestros recursos. Tenemos al doctor José Efraín Hernández Acevedo, que es catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y abogado notario admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ofrece cursos a nivel subgraduado en el programa de bachillerato en Ciencias Políticas y a nivel graduado en el programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Ejerce la abogacía en los campos de Derecho Civil, Constitucional y Administrativo. Posee maestría en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y otra administración pública con especialidad en Administración de Personal de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico. Posee además un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, egresado de la Academia para el Desarrollo Gerencial de Líderes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y del Instituto de Gestión y Liderazgo de la Organización Universidad Interamericana. También se ha destacado como miembro y vicepresidente del Senado Académico del Recinto Metropolitano. Por otra parte, el señor Michael Arista estudió Derecho en la Universidad de La Habana, Cuba. En la Universidad Excelsior de Nueva York tuvo un título de licenciado en Artes Liberales. Es historiador, coleccionista, investigador, escritor y ofrece servicios de asistencia legal independiente. Arista Salado nació en La Habana, salió de Cuba en el 2008, es asistente de abogados y una de sus grandes pasiones es la heráldica. Posee una colección de más de 1000 medallas cubanas que ilustra la historia de la isla durante los últimos 3 siglos. En el 2022, Arista asumió la presidencia de la Asociación Sin Fines de Lucro Autonomía Concertada para Cuba, fundada en París en 2001 por el profesor Fernando Núñez. Fue en ese punto de partida de su combate de hoy, el reconocimiento por el Estado español de la nulidad del artículo 9 del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, que obligó a España a despojar de la ciudadanía española a toda la población cubana y puertorriqueña. Con ustedes entonces, sin más, les dejo con el señor Michael Arista. Luego estaré yo presentando mi posición como parte de una representación puertorriqueña que busca el mismo planteamiento que el compañero. Y finalmente esperemos los atinados comentarios del señor Hernández Acevedo con respecto a esto. Así que sin más, los dejo con el señor Arista, que nos va a explicar cómo surge este proyecto, la iniciativa y qué buscamos con todo esto. Agradecido nuevamente. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Efectivamente, esta historia va a ser una historia en 2 tiempos. Un primer tiempo va a ser en el año 1898 y un segundo tiempo ahora. Entonces, en el año 1898 se firma un tratado que pone formalmente fin a la guerra entre Estados Unidos y España.
Es el llamado Tratado de París. Pero ese Tratado de París ataca a España en dos pilares fundamentales de su soberanía: su territorio y su población. Ese tratado obliga a España a renunciar a dos posesiones, a dos islas que son parte de su territorio nacional, Cuba y Puerto Rico. Pero el artículo 9 de ese tratado obliga al Estado español a hacer algo indecible, algo que hasta ese momento nunca se había hecho, que es desnaturalizar a sus habitantes, es decir, despojarlos de la ciudadanía española. Entonces tenemos dos preguntas para responder a 125 años después. La primera pregunta es: ¿cuál era la naturaleza del territorio, de los territorios de Cuba y Puerto Rico con respecto de España? ¿Era parte del territorio nacional? ¿Y cuál era la naturaleza de las personas que estaban ahí? Porque hoy en día, 125 años después, cuando ese tratado sigue vigente, todavía tenemos que determinar cuál es la calidad, la naturaleza de las personas que vivían aquí. Con varias personas me he encontrado hablándoles de las últimas leyes de memoria histórica, de memoria democrática, y me dicen: sí, mi abuelo era español porque vino de Asturias o vino de Madrid. Y yo le pregunto: bueno, ¿y su otro abuelo? No, mi otro abuelo era de Puerto Rico y era español también, tan español como el de Madrid o el de Asturias, porque Cuba y Puerto Rico son territorio español. Entonces, ahora vamos al segundo tiempo. El 7 de octubre de 2022 se presentó una petición al Consejo de Ministros para declarar la nulidad de este artículo 9. Porque ningún Estado, o sea, la ciudadanía es un derecho fundamental, es un derecho antiquísimo, y ningún Estado tiene la capacidad jurídica para desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Eso solo lo hacen gobiernos dictatoriales, tiránicos como Fidel Castro o Ortega, pero los estados de derecho no pueden, sencillamente no pueden desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Esa petición, por supuesto, fue negada y la estamos recurriendo ahora en los tribunales de justicia. Es decir, que vamos a obtener una declaración de un tribunal español por primera vez en 125 años sobre la constitucionalidad de ese artículo. Es decir, vamos a saber cuál es la posición del Estado español sobre ese acto de desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Para determinar si Cuba y Puerto Rico son parte del territorio nacional, hay que partir de una premisa. Si decimos que España no tuvo colonias, entonces sencillamente esos dos territorios son parte del territorio nacional y no se pueden desnaturalizar a sus ciudadanos. Y en ese punto, en el punto de asumir que España no tuvo colonias, es donde radica la base de todo nuestro argumento. Es decir, si son parte del territorio nacional, entonces, además con representación en cortes, por lo tanto sus naturales habrán de ser ciudadanos españoles. Si el doctor Acevedo tiene otra... Sido de sus comentarios, en efecto, el señor Arista tiene una réplica que pase por acá. Bueno, primero agradecer al doctor Acevedo, muchas gracias por su gentileza. Y primero decir que la comparación que se hace con el IFNI, con el Sahara Occidental, es completamente errónea. La interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo para definir la ciudadanía de españoles y cubanos es errónea, porque lo que hace justamente es revivir los casos insulares. Los casos insulares son opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del año 1900-1901, que lo que hace es judicializar. Perdóneme una cosa, usted puede decir que es errónea desde su punto de vista, pero esa es mi opinión fundada, ¿verdad? Yo no dije que es su Porque opinión. Estamos en un debate académico, ¿no? Digo, no sé si usted es académico, pero... Dije que la opinión del Tribunal Supremo es errónea. Es errónea. No la suya. Ah, ok, magnífico, le entiendo. Sí. Aclarado el punto, vale. Sí. ¿Qué? Del Tribunal Supremo de España. Y el Tribunal aclarado el punto. Y el Tribunal Supremo y la Corte Suprema de los Estados Unidos, con los casos insulares, al judicializar los casos insulares, se ha dicho que es el racismo lo que mueve los casos insulares. O sea, y que la academia casi 100% está de acuerdo con que deben ser derogados los casos insulares.
Pero bueno, el Tribunal Supremo Español lo que hace es, en el año 98, revivir una doctrina que es la doctrina de los casos insulares, que es algo indecible, al hacer una diferencia entre territorio nacional y territorio español que nunca existió en el derecho español. En el derecho español nunca existió esa diferencia, y lo que hace el Tribunal Supremo Español es decir, claro, ¿qué pasa? En el caso del Sahara es distinto, porque el Sahara, el Estado español en esa época cometió una serie de errores y en varios informes hacia las Naciones Unidas declaró que el Sahara era un territorio no autónomo. Entonces, o es provincia o es no autónomo. Entonces, el Estado español se traiciona a sí mismo, declara que el Sahara Occidental es de un territorio no autónomo, lo incluye en la lista, y entonces ese es el momento en que Marruecos aprovecha y dice, no es autónomo, entonces tienes que hacer un plebiscito, tienes que hacer el otro. O sea que no es el caso. Además, el Sahara español se coloniza después de 1884, cuando ya Cuba y Puerto Rico son territorios españoles hace casi 4 siglos. Además, el título por el cual, la forma por la cual se obtiene la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico es completamente distinta a la forma en que se obtiene la soberanía o la administración del Sahara Occidental. Tenemos que recordar que el Sahara Occidental es ocupado mediante acuerdos que hace el Estado español con ciertos jefes tribales que tenían otros acuerdos preexistentes con el sultán de Marruecos. No es el caso, no existe un Estado preexistente en Cuba y Puerto Rico. Además, la forma en que se adquiere el título son los llamados justos títulos de Castilla. Es decir, se da una triangulación de 3 elementos que son hallazgo y conquista, luego donación pontificia, y por último, tratado, que es decir, con la nación rival, que era Portugal en este caso. Entonces, cuando se dan esos tres elementos, se ha conformado el derecho de soberanía de acuerdo con el derecho de la época. Y esto es incuestionable. Además, lo ha dicho el duque de Almodóvar del Río, que era ministro de Estado. La soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico es incuestionable. Y el hecho de que sea incuestionable es lo que asienta definitivamente la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico. Entonces, por supuesto, son elementos que hay que tener en cuenta para diferenciar ambas cosas. Y es por eso por lo que el Sahara o las personas del IFNI o de Guinea no podrían acogerse a estas consideraciones, porque además tampoco fueron territorios que estaban nombrados en el tratado. Esos serían los comentarios que yo tendría que hacer. Bueno, mire, nosotros estamos retando, claro. que esa decisión es incorrecta y tiene que corregirse el Estado español, porque además es incorrecta porque no se ajusta al propio derecho español. Exacto, y tenemos que seguir combatiéndola. Claro. Y esa es nuestra posición. Y en relación con la denuncia es una institución del derecho internacional, pero no es sencillamente que me voy del tratado. No. La denuncia es un mecanismo que tienen los estados cuando determinado artículo o determinado tratado es lesivo a sus intereses o por determinada razón no pueden seguir cumpliendo con ese tratado, entonces se produce la denuncia. ¿Qué dice la Convención de Viena de Derecho de Tratado? Bueno, creo que los artículos 44 o 53. Dice, la denuncia se produce o de acuerdo con los mecanismos que contiene el tratado o de acuerdo con los principios del derecho internacional. Y hay indicios suficientes para, dentro de las normas del derecho internacional, promover la denuncia. Como por ejemplo, que no hubo una negociación. Como por ejemplo, que hubo fuerza o que hubo amenaza. Como por ejemplo, que sencillamente el Estado no tiene capacidad jurídica para desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Sencillamente por esas cuestiones. Y como mismo cuando usted hace un contrato, usted no puede comprometerse o obligarse a cumplir algo que usted no puede, porque no tiene. En el tratado ocurre exactamente lo mismo. El Estado solo podrá cumplir o solo podrá entregar aquello que tiene, aquello que puede entregar, o sea, aquello que está en rerum natura. Y en este caso, la ciudadanía es una relación entre la persona y el Estado. El Estado no puede disponer de ella. No puede decir, te regalo 1000 ciudadanías, te las vendo. No puede, porque no es de él, no es de él la ciudadanía. Entonces, esas son las precisiones que queríamos hacer.
a los jóvenes, siempre van a escuchar gente que les va a decir no, que no es posible, que no se haga, porque la realidad es como es, ya han visto, ¿no? Y van a encontrar mucha gente que les va a recitar lo que ya está dicho. Pero no cejen, si ustedes quieren hacer algo, siempre hay una oportunidad para hacerlo, ¿ok? Siempre que sea dentro del respeto, dentro de los marcos de respeto, pero siempre luchen por lo que ustedes quieren hacer. Muchas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento por su tiempo para ofrecer esta charla, o más bien este diálogo. Gracias a los recursos por haber estado acá. Ajá. Sí. Sí, adelante. Sí. Sí, de acuerdo, gracias. Decía el profesor Hernández que la ciudadanía o nacionalidad española de los puertorriqueños y cubanos, y ha dicho depende, ¿no? Entonces a mí me surgía en ese momento una pregunta que me habría gustado que me hubiera podido responder. Si no eran ciudadanos españoles, ¿qué eran? Venían de otro planeta y no tenían, por tanto, ciudadanía de ningún país. Es decir, todos los ciudadanos de los países existentes, de los territorios de 1898, tendrían una ciudadanía del territorio en el que estaban. Esa sería una pregunta excelente para el propio Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo ha dicho que las personas no eran ciudadanas. Entonces, si no eran ciudadanas, ¿de qué ciudadanía tenían? Es una pregunta que es increíble que esté desde el año 98. Ningún profesor de Derecho Constitucional se ha preguntado. No ha sido un debate público, porque eso es un escándalo. Que un tribunal diga que la ciudadanía de las personas que nacidas en territorio español no era la española, es realmente escandaloso. Y que nadie ha protestado, nadie ha dicho nada. A mí me parece que es oprobioso. Para todos, para españoles, para cubanos, para puertorriqueños, porque tenemos que defender nuestro propio derecho. Pero uno espera que el Tribunal Supremo sepa mejor, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí éramos ciudadanos españoles, pero increíblemente el Tribunal Supremo de España no los reconoce. Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Y es una situación muy anómala, muy complicada. Tendencia de eso, y está muy bien, ¿no? Está muy bien hablar de nación, hablar de todos estos tipos de, digamos, psicología colectiva. Pero la ciudadanía es un derecho individual. Y yo pienso que es lo más lindo que tiene, que es la soberanía individual. Que cada persona sí debe tener el derecho de optar por la ciudadanía española, habida cuenta que retirarla fue un acto ilegal e inconstitucional. Y eso sería restablecer, para que las personas recuperen la ciudadanía histórica, porque hay que repetir que los cubanos y puertorriqueños tenemos derechos históricos a la ciudadanía española. Y eso no sería una naturalización masiva y forzosa, sino que debe ser cada persona que lo entienda, que así lo entienda, que deba tener el derecho a acceder a la ciudadanía de sus mayores. Totalmente de acuerdo. Si es una decisión individual y si está disponible el que la quieran coger. Debería ser así. Como el doctor Hernández, el ejemplo. Como yo lo haría si estuviera así, pero no la quiero por carta de naturaleza. No quiero que sea una dádiva del Consejo de Ministros. Quiero que se reconozca los derechos históricos de cubanos y puertorriqueños, que se reconozca que no debieron haberse desnaturalizado, que es la deuda histórica que queremos dejar claro. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, caballero. Gracias a usted. ¿Los jóvenes quieren hacer alguna pregunta? Comentario, por poco que sea pequeño, creo que hay puntos de bono. No. Funciona, créanme. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues damos por terminada la actividad. Gracias a todos por haber estado aquí la tarde de hoy. Vamos aquí a colocar un QR code para que evalúen la actividad.
Y nada, acá estamos a sus órdenes en Barranquitas. Igual, gracias. Para terminar mi participación, mire, el problema que tenemos, obviamente, yo esto lo veo como desde el punto de vista por mi formación, ¿verdad? Jurídica. Además de que soy abogado aquí, yo tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Hay veces que hay decisiones de los tribunales con las cuales yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustan, pero es la decisión que toma el tribunal. O sea, las decisiones de los tribunales no son correctas por ser correctas, son correctas porque son finales. Y cuando son finales y firmes ya son inapelables. Ese es el Estado de Derecho. Claro, siempre está la oportunidad de tú poder retar lo que determinó un tribunal en otro tiempo. Pasó en Estados Unidos recientemente con el caso de Roe versus Wade. Uno pensaría que ya eso era una decisión ya que sí iba a seguir per secula seculorum, pero vimos que al cambiar la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues lo echó por la borda, ¿no? Pero Así que